Estimados auditores, estimadas auditoras, tengan ustedes muy buenos días en este radioanálisis que continúa a esta hora de la mañana, en este día jueves, 1 de octubre del año 2020, el primer día del 10º mes del año en curso. Bueno, es un día muy especial. Saludamos a quienes nos están siguiendo a través del 102.5 en FM, a través de nuestra señal online en radio.chile.cl, de la red de radios que piensan y por supuesto también a quienes lo hacen a través de la transmisión por Facebook. Decía que es especial porque probablemente Kino ha sido una de las personalidades, en tanto dibujante, en tanto ciudadano de este mundo y de este tiempo, que más ha incidido en todos nosotros. Nos ha acompañado tiernamente, apuntalando nuestras convicciones, poniendo en duda muchas veces nuestras convicciones, y a través de su tira más famosa, que es la de Mafalda y todo su mundo de personajes, nos ha ayudado, creo yo, a ver la vida de una manera más sabia y también nos ha ayudado colectivamente a construir un mundo mejor. Bueno, Kino ha partido ayer, creemos que no hay tema más importante del cual hablar en una mañana como esta y le queremos agradecer muy especialmente a uno de los dibujantes más destacados de nuestro país, que es Alberto Montt, por ayudarnos esta mañana a desentrañar, bueno, lo que ha sido la personalidad, el legado de alguien tan importante como Kino. Alberto, muy buenos días, muchas gracias por tu tiempo y por la posibilidad de poder conversar. Buenos días, Patricio. Gracias a ti por tenerme. Sí, bueno, decir nomás para quienes son muy rigurosos con el tema del directo, ¿no? Que esto lo hemos grabado un poquito, algunas horas después nomás de conocido el deceso de Kino en este día jueves, para que sepan también que lo hemos grabado antes. Partir por esto que hablábamos, Alberto, antes de empezar la grabación, ¿no? Que esto de que no hay nada más político que Kino. Desarrollemos esa idea con la cual tú estabas de acuerdo antes de que empezáramos al aire. Sí, mira, para mí una de las grandes legados y grandes labores que tuvo Kino en su existencia fue que él entra al humor gráfico con una fuerza arrolladora, con esta idea de plantarse frente a un estado, ¿no? A una situación, a un status quo latinoamericano casi, ¿no? Estábamos en una Latinoamérica súper convulsionada y él comienza con un humor muy inocuo y al poco andar empieza a descubrir que tiene una voz propia y comienza a hablar de temas más serios. Y ahí entra Mafalda en este caldo, ¿no? Y Mafalda entra como tira en un diario y comienza a tratar temas muy profundos que van desde la cotidianidad de una familia, que para mí no hay nada más político que eso, hasta crítica a la sociedad, ya de frentón y descarnadamente, crítica al estado político, no solo de Argentina, que es su país natal, sino del mundo, y lo hace de una manera tan poética que pasa colada a muchos sensores de su tiempo, ¿no? Entonces, estábamos de acuerdo en el hecho de que es muy político justamente por esto, porque retrata un día a día que estaba plagado de política, estaba plagada de intenciones políticas, estaba plagada de movimientos políticos, de requerimientos políticos. Entonces, él se hace cargo de todo esto y lo interpreta cotidianamente en el periódico, lo cual ya lo hace en una época como en la que él publicaba, bastante valiente, pero además muy astutamente, porque al no hablar de cosas puntuales o de temas contingentes del momento, excepto un par de casos cuando habla de Nixon y Vietnam, pero en general habla de temas mucho más macro, ¿no? De la violencia, el machismo, la opresión, la solidaridad, y eso es lo que hace que hasta hoy en día puedas leer Mafalda y sentirlo lamentablemente como si fuese escrito ayer. Entonces, desde esa perspectiva, claro, es un tipo sumamente político, por un lado. Por otro, es sumamente político porque en una sociedad como la latinoamericana, donde todo se perenniza, los pensamientos son familiares, donde tú
naciste al mando al colo y tus hijos van a amar al colo, por ejemplo. Pasa lo mismo a nivel político. Padre de derecha comienza a irrigar hacia abajo. Y Kino se presenta como una ventanita, ¿no? Como un salvavidas. De repente entran libros a las casas y se convierten estos libros en probablemente el único acceso que tenías tú a un pensamiento diferente al que tenía tu familia. Un pensamiento mucho más progresista, mucho más igualitario. Y para muchísima gente que se amamantó con Kino, esta fue nuestra balsa de flotación. Creo que la gente, o sea, me gustaría que alguien hubiera hecho un ejercicio, ¿no? Criar a dos gemelos, a uno lo hacías leer Mafalda y al otro no. Veamos cuál de los dos sale mejor. Yo te podría apostar, pondría mi brazo derecho, que es con el que dibujo, ¿no? Por inclinación política. Apostaría que es mucho mejor persona quien leyó Mafalda. Bueno, y si un dibujante apuesta su mano derecha es porque está apostando algo importante, Alberto. O es porque ya cree que su vida pasó y que ya no tiene nada más que perder. Que también puede ser la posibilidad, en mi caso. Puede ser. Bueno, tú hacías en una parte de tu primer comentario una alusión a algo con lo que me quiero quedar, ¿no? Que es esta dimensión poética a la que tú aludías, ¿no? Este mundo poético que construye Kino. Bueno, en un mundo poético hay que prevenirse de no leer las cosas literalmente, ¿no? Entonces, uno literalmente podría decir que Mafalda es una niña que dice cosas que desconciertan a sus padres, ¿no? Claro. Pero si pudiéramos permitirnos hablar poéticamente, ¿quién es Mafalda? ¿O qué es Mafalda? Claro, Mafalda es un señor de 40 años que dibujaba en su casa lo que pensaba y que la ponía a través de una niña y todo el mundo dice, uy, qué inteligente Mafaldita de 7 años y diciendo esas cosas. Es un señor que tenía alopecia, que no veía nada y que es profundamente crítico al punto de llegar casi a ser amargado, creo yo, ¿no? Que yo lo aplaudo, a mí me parece, prefiero el infierno de Kino al cielo de otros. Entonces Mafalda, alguna vez le preguntaron a Kino, y esto es muy, muy brutal, le preguntaron qué habría pasado si Mafalda hubiese crecido. Y él respondió, bueno, Mafalda habría sido una de las detenidas desaparecidas de la dictadura. Un poco haciendo alusión a que si tenías un pensamiento personal que difiriese del status quo reinante, estabas un poco condenado en una Latinoamérica como ni siquiera tan lejana. O sea, en Colombia, México todavía sigue siendo un deporte de alto riesgo pensar diferente. Pero creo que Mafalda es eso. Mafalda era la necesidad de un señor de 40 años de decir lo que lo atormentaba y por sobre todo, no solo, yo creo que decirlo, y tal vez no con intención, pero sí invitar al resto a pensarlo también. Sí, yo pensaba mucho, Alberto, en cómo Mafalda se convierte, a propósito de lo que tú mismo decías, en un intérprete, ¿no? De todos nosotros, habiendo nacido en distintos países, en distintas generaciones. Creo que esa es alguna razón por la cual muchos de nosotros o de nosotras hemos tenido uno o varios libros de Mafalda, es porque sentimos que nos representa, ¿no? Y, y es muy interesante esto porque si queremos hablar de política, probablemente lo que nos enseña la vida adulta es que mientras más racionales sean nuestras convicciones, mejor para efectos de nuestra fundamentación política. Pero Mafalda nos devuelve a esta idea de una niña, ¿no? Que es una niña como quizás el niño del cuento del rey desnudo, que a veces dice cosas que son obvias, pero que no lo parecen hasta que ella las dice, ¿no? Y que nos conectan con una manera de comprometernos políticamente que tiene que ver con esa parte más tierna de nosotros, la ingenuidad que muchas veces es denostada en la adultez, pero que aquí se reivindica, ¿no? Sí, no tengo una pregunta, Alberto, era un comentario absolutamente personal para darte la palabra y que tú lo puedas continuar en el sentido que tú quieras. No, me parece que tienes razón. Esto es un truco que ya se había trabajado previamente, ¿no? Esta idea de el señor grande que dibujaba con niños
como una especie de caballo de Troya, que a través de esto que dice un niño, que es profundamente inocuo, que es pulcro y prístino, te mete ideas que no lo son en absoluto, que de hecho son profundamente revolucionarias, si se quiere. Entonces, Kino ocupa ese caballo de Troya de manera magistral, que ya lo había ocupado, no sé, Charles Schulz con Charlie Brown, o lo había hecho, no, qué sé yo, Periquita estaba en esa época. De hecho, Mafalda es muy parecida a Periquita, no sé si te acuerdas. No recuerdo el nombre en inglés. Sí. Pero él lo maneja magistralmente y nos mete ideas a todos y amamanta generaciones con una visión de lo que es el socialismo, no el socialismo como movimiento político, sino esta idea de que lo social es más importante, y eso me encanta. Sí, estamos conversando a esta hora de la mañana con Alberto Montt, homenajeando, pero analizando también, comentando el legado de Kino, este maravilloso dibujante, esta personalidad de nuestro tiempo que ha fallecido el día de ayer. Alberto, hay algunas obras con las cuales uno se ha encontrado en su vida. Entre ellas voy a hablar por mí, la obra de Alberto Montt, que a uno le hacen trabajar en distintos niveles, ¿no? Entonces, uno puede trabajar las cosas en un sentido literal, puede encontrar una dimensión tierna, una dimensión irónica, una dimensión existencial, y depende del momento de la vida en el cual a uno lo pille, estas obras van adquiriendo un significado diferente, y es muy interesante eso, porque no ocurre con todas las obras, que por lo general tienen significados más rotundos, ¿no? Más cerrados. Ahí quería pedirte, a medio camino entre tu apreciación sobre Mafalda, pero en relación quizás a tu propia obra, ¿cómo ves esa manera de enfrentar el arte o la creación artística, y de qué modo eso se vincula también con eventuales públicos, que al fin y al cabo son otras almas que se vuelven cómplices de lo que el artista propone, ¿no? Mira, yo creo que, o sea, yo no, en ningún caso me quisiera tener el descaro de ponerme a las suelas de Kino, en absoluto. Yo soy un tipo que viene 68 pueblos atrás, pero sin duda, gente como yo, como Liniers, como Decour, como, no sé, Matador, probablemente en Colombia. Sí, exacto. ¿Sí? Somos gente que nos amamantamos con esa idea de que el humor tenía que proponer, tenía que ser preguntas y no dar respuestas. ¿Te fijas? A mí no me interesa ser rotundo en mi humor, porque no estaría abriendo ninguna puerta. Estoy hablando de para mí, no para el público. El público para mí es totalmente secundario. Para mí el humor es un encuentro conmigo mismo. Es la forma como yo me ahorro en psicólogos. Entonces yo todo el tiempo me estoy cuestionando qué es lo que soy, cómo soy, qué me gusta, cuál es mi relación para con lo que me sucede, mi relación para con lo político, con lo urbano, con lo emocional. Entonces, creo que cuando uno trata de hacerse preguntas, estás invitando al otro a hacérselas también. Y esto es muy obvio. Lo que tú dijiste se ve claramente cuando tú ves, por ejemplo, cuántos seguidores tienen, no los humoristas en general, cuántos seguidores tiene lo rotundo, lo categórico. ¿Me explico? Porque es muy, muy cómodo encontrarte con algo, y estoy hablando de literatura, de música, de política, de cine, cuando te encuentras con películas que te entregan el final digerido, tienes mucho más espectadores que con un Jim Jarmusch. Déjame decirte algo muy breve, solo para favorecer la conversación. En el periodismo ocurre lo mismo. O sea, a veces yo digo, por lo general no lo digo al aire, ¿no? que algunos periodistas han reemplazado el lugar del cura el día domingo en el púlpito, ¿no? Que le dicen a la gente la verdad revelada, que es como darle a un bebé la papilla molida en la boca, ¿no? Y que eso puede tener muchas más repercusiones y retweets que aquel periodista que se declara no seguro, ¿no? De las cosas, que no pretende
no Es pretende que, ¿sabes qué? Lo que transmitir. pasa es Te lo mucho digo más en el fácil. periodismo porque bueno, en tu ámbito, como tú comentabas, también sucede. Sí, absolutamente. Es mucho más fácil para una persona encontrar, eh, verse sumamente reflejado eh, en una frase estampada en bronce, digamos. ¿Me explico? Entonces, yo veo esto y esto confirma lo que yo estoy pensando, por lo tanto es verdad. Entonces yo me sumo a esta gran ola de gente que piensa exactamente lo mismo que yo. Entonces es mucho más difícil, perdón, coronavirus, es mucho más difícil eh, hacerse cargo de las preguntas que simplemente repetir respuestas. Y yo creo que esta también es una de las razones por las cuales el Kino posterior a Mafalda tiene mucho menos repercusión, porque es mucho más críptico, es mucho, te cuestiona mucho más, te hace plantearte tu posición con respecto a tu vida de una manera mucho más cruda. Y por ahí hay gente que nunca tuvo acceso, nunca, o si tuvo acceso alguna vez, no le interesó tanto como Mafalda. Esto sin desmerecer Mafalda. Yo encuentro que Mafalda es una obra maestra de la literatura latinoamericana. Pero digo, a veces me da un poco de pena que la grandiosidad de Mafalda opaca otro espacio fantástico de Quino, que es su obra posterior. Sí, hace algunos años hubo una exposición del conjunto de la obra de Quino fantástica en el Centro Cultural Gabriela Mistral, ¿no? Ajá. Tú seguramente la visitaste, Alberto, ¿no? Sí, 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 fuimos Y con donde Quino, de aparece hecho, ese esto que día. tú cuentas, ¿no? De cómo Mafalda es una parte, pero hay otra que era mucho más interesante, precisamente en la medida en que todos nosotros y nosotras conocíamos más a Mafalda que esa otra parte, ¿no? Claro. Eh, Profundicemos un poquito en eso otro, ya sé que lo enunciaste, pero ¿qué es ese lado oscuro, ¿no? De la obra de Quino que desafortunadamente no conocemos tanto y quizás que si esta entrevista puede tener alguna utilidad, puede servir para que los fanáticos Sí, de Mafalda además, vayan más allá de ella, ¿no? hoy en día estás a un Google de distancia. En el Claro, fondo, el tema es que Kino deja de hacer Mafalda y se dedica a hacer páginas en periódicos y revistas, páginas editoriales, es decir, hablar de temas que le eran contingentes para él emocionalmente, pero además tiene una gran ventaja y es que al tener una página entera, podía darse el lujo de trabajar los espacios y la libertad de decir lo que tenía que decir con cualquier tipo de personaje que se le ocurriese. O sea, si para el chiste le funcionaba hacer que dos robots hablasen, no estaba supeditado a este pequeño micromundo del grupito de niños que vivían en San Telmo y que opinaban desde su barrio. sí. Entonces, dentro de esta libertad, yo creo que él se vio con la posibilidad de tratar temas mucho más peliagudos, ¿no? Es muchísimo más oscuro, es muchísimo más crítico y ácido. Eh, y en la medida en que va pasando el tiempo, incluso lo puedes ir viendo la progresión que tiene hasta un punto. Los últimos libros son casi pura declamaciones o ensayos acompañados de dibujos, más que humor gráfico. Kino también tiene la ventaja, para mí por lo menos, que hace muy evidente lo que yo creo que es el humor, que es la visión desde una perspectiva diferente, que no tiene nada que ver con la risa. O Ujú. sea, Kino, yo he estado mucho más veces cerca del suicidio que de la risa con Kino, Sí, porque lo que hace es que te plantea te mueve el piso, ¿no? Y desde esa perspectiva, claro, es complejo para un público general, eh, sin desmerecer al público general, pero convengamos en que hay gente que está en el día a día y que lo que quiere es no pensar, definitivamente, ¿no? Llegar a la casa, prender la tele y que te salte un reality sobre cocineros, cualquier cosa. Eh, entonces, Kino era un poco un espacio extraño de dolor y de placer doliente mm, y de masoquismo en mi vida. sí, también en la nuestra. Mm. Alberto, volviendo a Mafalda, pienso que no basta con ser un señor de 40 años criticón, amargado, como tú describías,
y disfrazarse de niña para que la operación funcione, ¿no? La niña tiene que ser creíble. Y para que la niña sea creíble, el señor de 40 años, amargo y criticón, tiene que ser en parte capaz de ser como esa niña, ¿no? Y me parece que es un ejercicio interesante porque lo he leído, lo he intuido, pero también lo he leído en entrevistas a algunos artistas de cómo esa vocación de querer seguir viendo las cosas de una determinada manera que te conecta con la capacidad de asombro, con la independencia de criterio que muchas veces se asocia con la niñez, se transforma también en un acto de resistencia que excede al propio ámbito del desempeño artístico, tiene que ver con cómo opera la vida cotidiana también y cómo uno se quiere parar en un determinado lugar para poder preservar esa mirada y posteriormente esa voz. Sí. Quería preguntarte a ese respecto, ¿no? Porque claro, cuidar ese lado infantil, digo en el más alto sentido del término, para poder preservar esa voz, puede ser juzgado como infantilismo, como resistencia a la madurez, como resistencia a integrarse, como patología, en fin, habría muchas maneras de entrarle. ¿Cómo lo es? Claro, como tú dices, es una amalgama precisa, ¿no? Es repostería fina, gramo a gramo. Lo tienes muy claro, ¿no? No es cuestión de que un señor amargado de 40 años haga una niñita y funcione. Kino tenía una sensibilidad que podía extrapolar en sus dibujos y que le permitían, quizá incluso podría llamarse hasta una poliempatía salvaje, que podía ver desde los ojos de una niña o desde los ojos de un anciano que está pidiendo plata en la calle o desde los ojos de un policía represor. O sea, creo que en gran parte la gente que está trabajando en comunicación, como los periodistas, como los escritores, como la gente que hace cine, está constantemente abriendo su cabeza para tratar de ver el mundo desde otros ojos. Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que es un ejercicio que como todo ejercicio va mejorando con el transcurso del tiempo. Creo que las tiras de Mafalda van subiendo en calidad a la medida que va subiendo el número de publicaciones. Y es porque justamente esa visión se va afinando, ¿no? Y el personaje se va construyendo también. El personaje comienza a tener vida propia más allá del autor. No me cabe la menor duda de que Kino ya no tenía que pensar qué dirá Mafalda. O sea, Mafalda hablaba a través de Kino, al igual que cada uno de los personajes. Y para hacer esto, simplemente cabe pensar que efectivamente cada uno de los niños de las historias de Mafalda eran Kino, sin duda. Y de hecho, esta es una pregunta que me la han hecho mucho estas últimas 24 horas y es, ¿con qué niño de Mafalda, con cuál de los personajes de Mafalda te sientes identificado? Y siempre uno se ve a sí mismo con ojos más rosados, ¿no? Y yo respondo Miguelito porque, qué sé yo, es más naif y al mismo tiempo viene de una familia súper opresora, la mamá le obligaba a usar esos, ¿cómo se llama? Como unas toallitas para no rayar el piso. Pero yo creo en el fondo que todos somos muy Susanitas y Manolitos. O sea, odiamos aceptar eso, pero todos somos Susanita y Manolito. Mucho más que Mafalda o Libertad. Hay muy pocas libertad mirando al espejo nos encanta vernos como Mafalda y como Libertad, pero bueno, claro. hay un Manolito y una Susanita que vive en nosotros y que... Absolutamente. Sí. Absolutamente. Sí. Bueno, hemos querido esta mañana conversar sobre Kino, podríamos seguir hablando toda la mañana, todo el día, qué sé yo, es que son muchos los recuerdos, ¿no? Individuales, colectivos, el legado que persiste. Había ayer un dibujito que andaba circulando por todas partes, ¿no? Que está al borde de lo cliché, pero yo creo que lo resume todo, ¿no? Es Kino preguntándole a Mafalda o contándole que él se va y preguntándole a ella si se queda, ¿no? Y Mafalda contesta, sí, yo me quedo. Así ocurre con la obra de los grandes. Así es que, bueno, hemos querido homenajear hoy día a Kino y, por supuesto, a través de ese homenaje darle las gracias por todo lo que nos ha aportado y agradecerle muy, muy especialmente también a Alberto Montt por su
por su complicidad para conversar sobre este tema. Alberto, muchas gracias. Un placer, Patricio. Muy buenos Estés muy días. bien. Muy bien. Suerte a los escuchas. Buenos días. Chao, chao.